Me pidió Ismael que hiciéramos una presentación, un comentario, una introducción, mejor dicho, a la importancia de la formación litúrgica desde este documento último, reciente, que ha salido de la pluma del Santo Padre, en forma de una constitución, de una carta apostólica con título Desiderio Desideravi, que fue firmada y posteriormente publicada el 29 de junio del año 2022. Y en esta carta, el Papa pues hacía especial hincapié en la necesidad de la formación litúrgica de todo el pueblo de Dios. Y por eso la charla no va a ser muy larga, son 5 puntos, les he pasado un esquema que ustedes tienen ahí para que no se pierdan de las ideas importantes que yo al menos creo que debemos por lo menos sacar. Y sobre todo, bueno, esto está abierto a que luego ustedes pregunten. Si la riqueza de una charla no es tanto lo que yo les vaya a contar, que eso está escrito y publicado todo, y con leer este documento del Papa, pues ustedes se enteran mucho mejor que yo, sino también, pues que al hilo de lo que yo va hablando, pues ustedes preguntan, sus dudas, sus comentarios, todo lo que ustedes quieran. ¿De acuerdo? Que para eso estamos aquí. El primer punto que yo quiero tratar es el nombre, el título de este documento del Papa, Desiderio Desideravi. Claro, antes decía, yo tengo bastante latín. Bueno, pues si no supiéramos latín, no entenderíamos por qué esta carta se llama así. Porque el título se ha tomado de un texto del Evangelio de Lucas, cuando dice Jesús, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros. Eso en latín se dice Desiderio Desideravi. Cuando se utilizan estas expresiones en latín, Desiderio Desideravi, Celum celatus, por ejemplo, en el profeta Elías, es una forma de ahondar en el sentimiento, en las razones por las que se hace algo. Desiderio desideravi, podríamos decir, bueno, he deseado deseando, he deseado con fuerza. Celo celavi, que dice el profeta Elías, no siento celo, un celo ardiente, un celo que me quema. Cada vez que en latín se utilizan estas expresiones parecidas, está expresando algo que se lleva muy dentro del corazón, ¿vale? Y que de alguna manera pugna por salir, ¿no? Tiene ansias de ser compartido. Y esto es lo que Jesús quería hacer con sus discípulos y quería, por tanto, hacer con nosotros en la última cena, cenar con nosotros. Claro, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué si el Señor entre 1 y 3 años de vida pública, más o menos, que sabemos que estuvo, por qué el Señor tenía precisamente ansias que le quedaban por dentro de cenar esa noche, con todas las veces que seguramente habría cenado con sus apóstoles, y que habría comido con sus apóstoles, y que habría desayunado con sus apóstoles? Bueno, pues porque esa noche era la noche suprema, la última noche en la que Jesús iba a instituir la Eucaristía y el orden sacerdotal. Unido a estos dos, el amor fraterno, el mandamiento nuevo del amor. Pero lo importante de la última cena es la institución de la Eucaristía y el orden sacerdotal. ¿Por qué? Porque de alguna manera es donde brota, donde se expresa mejor la acción litúrgica de la Iglesia. La Iglesia puede hacer liturgia porque tiene sacerdotes. Y puede hacer liturgia porque ella misma es un pueblo sacerdotal. Los laicos participan por el bautismo del sacerdocio de Cristo. Y los sacerdotes, los ministros, participan ministerialmente del sacerdocio de Cristo. De tal manera que tanto la ofrenda espiritual, existencial, vital, que entrega un laico, como la que el sacerdote hace en el altar, se convierte en una misma y sola expresión de un culto litúrgico. Esto que yo acabo de decir, ustedes están hartos de escucharlo en misa, pero estoy seguro que nunca se han percatado de ello, porque todos los que estáis aquí y todos los que me estáis oyendo, en misa escucháis que dice el sacerdote, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, ¿por qué la oración, que es una oración del siglo IX, más o menos, desde la Edad Media, dice eso?
porque distingue entre lo que es el sacrificio del sacerdote, que es el que tiene poder que ha dado Jesucristo para consagrar, para confeccionarlo, ¿verdad? Y el sacrificio donde se une el pueblo de Dios, que son todos ustedes, el pueblo laical. Y por eso dice, mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. ¿Y qué respondemos a esa oración? El Señor reciba de tus manos, este sacrificio, porque ese sacrificio que parte del pueblo de Dios, esto se expresaría mucho mejor si cada domingo hiciéramos la ofrenda, por ejemplo. Si cada domingo una persona, dos personas llevasen el pan, el vino y el agua, las tres cosas al altar, quedaría mucho mejor expresado, ¿no? Pero la idea es esta, ¿no? La idea es que este sacrificio que el Señor va a recibir de tus manos consagradas, tus manos sacerdotales, sirvan ¿para qué? Para tres cosas. Para nuestro bien, o sea, para la gloria de Dios lo primero, porque la misa toda la liturgia es un culto que da gloria a Dios. Lo segundo, para nuestro bien. Y tercero, el de la Santa Iglesia Universal. O sea, fijaos la importancia que tiene, por tanto, la Eucaristía y el sacerdocio, entendido no solamente en el sacerdocio ministerial, sino en todo el pueblo de bautizados, para poder hacer liturgia. Claro, ¿por qué en el mundo protestante no se puede hablar de liturgia propiamente dicha? Porque no tienen sacerdocio. No son sacerdotes, son pastores que hablan, que predican, pero no tienen sacerdocio. Y por tanto, como no tienen sacerdocio, no tienen Eucaristía. Y por eso ellos no reconocen la Eucaristía. Para ellos es la Santa Cena o la última cena, ¿vale? Pero no es la Eucaristía, porque les falta el sacerdocio ministerial. Sin embargo, en el mundo ortodoxo, ¿verdad? El cristianismo ortodoxo, como sí tienen sacerdotes, sí tienen Eucaristía. Distinto será la manera de entenderlo, la manera de explicarlo. No vamos a entrar en ello porque es un problema ecuménico muy, muy complejo. Pero quiero por lo menos que esta idea os quede claro. La unión que hay entre Eucaristía y sacerdocio. Y sacerdocio, no solamente el ministerial, que es el que detentamos los sacerdotes, los ministros del altar, sino también el sacerdocio bautismal que tienen ustedes desde el mismo día del bautismo, ¿no? Por tanto, esa última cena de Cristo es, podríamos decir, la primera liturgia que el Señor celebró con sus apóstoles, en la que nos dio también el mandamiento nuevo del amor. Claro, es que el amor de Cristo se manifiesta en la cruz y se manifiesta en la Eucaristía. Por eso, si recordáis, cuando aquí en vuestra parroquia hace unos meses se ordenó Miguel Ángel, el obispo, cuando le entregó la patena con el pan, el cáliz con el vino, le dijo: considera lo que realizas e imita lo que conmemoras. Es decir, la última cena. Y configura tu vida con el misterio de la cruz de Cristo. Claro, porque la cruz de Cristo es un misterio de amor. Y por tanto, la Eucaristía es un misterio de amor en la medida en que es actualización incruenta del sacrificio de Cristo en la cruz que se da por nosotros. Por eso nosotros sabemos que el amor de Dios se ha expresado de una manera grande en este sacramento. Había una canción que por lo menos yo la escuchaba a veces en encuentros de jóvenes, ¿no? Que dice: amor se escribe con sangre, con la sangre de la cruz. Y esa sangre es la que llega a nosotros a través de la celebración de la Sagrada Liturgia. Sacerdocio, Eucaristía y mandamiento del amor son tres caras de un mismo misterio. El misterio de la liturgia, que es el misterio profundo de un corazón sacerdotal, un corazón eucarístico, que es el corazón de Cristo, y que también tiene que ser el corazón del cristiano. El cristiano tiene que ser eminentemente eucarístico. Claro. Tú puedes ser catequista, adoradora nocturna, esto de Cáritas o lo que tú quieras. Está muy bien. Pero si no tienes un corazón eminentemente eucarístico, de nada te vale. ¿Por qué? Porque la Eucaristía es el centro hacia el cual tiende toda labor apostólica de la Iglesia
y la fuente de la que emana toda labor apostólica de la Iglesia. Si no, pues pasa como se está pasando ahora, como nos está pasando ahora, que nos estamos convirtiendo en una ONG, en un club social. Y eso no es la Iglesia. No puede ser la Iglesia. Por lo tanto, veis, ya vais captando un poco, ¿verdad?, la trascendencia y la importancia de la liturgia. Y de ir encaminándoos a una sana y buena formación litúrgica. Así, lo primero que nos debe quedar claro es que la liturgia es ante todo celebración. Y en ella no solo se recuerdan acontecimientos del pasado, sino que se actualizan, se hacen presentes. El misterio de Cristo se celebra, no se repite, aunque sí se repiten, ¿no?, las celebraciones litúrgicas. Y en cada una de ellas tiene lugar una efusión, un derramamiento del Espíritu Santo. Esto lo vamos a entender haciendo un ejercicio de memoria, ¿no? La vigilia pascual. La vigilia pascual. La vigilia pascual, hay una lectura que hacemos, que es de obligatorio hacer, no se puede quitar, y es la única vez en el año, la única lectura del año en la que no decimos palabra de Dios. ¿Cuántos de vosotros habéis asistido a la vigilia pascual? Imagino que todos, ¿verdad? Años y años asistiendo a la vigilia pascual. ¿Qué lectura hay en la que no se dice palabra de Dios? Esa es la noche por excelencia que hay que rezarla. Apúntalo ahí, por favor. Éxodo 14:15. ¿Y qué dice Éxodo 14:15? A ver, los de la escuela Lux Mundi esta de la Biblia, que Dios es sana. A ver, ¿qué dice Éxodo 14:15? Porque claro, tenemos aquí una escuela bíblica diocesana, maravillosa, tan ponderada, y vamos a ver, el laicado bíblico. Éxodo 14:15, el paso del Mar Rojo. El paso del Mar Rojo, cuando los judíos pasaron por camino seco, cuando Moisés abrió las aguas, ¿verdad? Y ellos pasaron a la tierra, a la libertad, dejando atrás el Egipto, la esclavitud de Egipto. ¿Y qué pasó con el faraón y el ejército de Egipto? Que quedó sepultado bajo las aguas. Bueno, pues esa lectura que llevamos leyendo en la Iglesia desde el siglo I, hemos 21 siglos leyendo esa misma lectura el mismo día al año, la vigilia pascual. Esa lectura ha dado como consecuencia la liturgia del bautismo, porque dice la liturgia de esa noche: el Mar Rojo era imagen del bautismo, el faraón imagen del demonio y de los pecados, y tu pueblo liberado imagen del nuevo Israel de Dios, que es la Iglesia. ¿Veis? Entonces, nosotros cada año en la vigilia pascual volvemos a pasar el Mar Rojo. No lo hacemos yendo a Palestina, físicamente, históricamente, es imposible, ¿verdad? Pero volvemos a cruzar las aguas. Volvemos a decir esa noche: creo en Dios, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, renuncio a Satanás, renuncio a sus seducciones, renuncio a todas sus pompas. Esas promesas bautismales que hacemos cuando se bautizan nuestros niños, ¿verdad? Y que luego nosotros renovamos anualmente en la Pascua, junto con el agua, nos está situando en el Mar Rojo. Es decir, los acontecimientos del pasado, por medio de la liturgia, vuelven al presente, en toda su fuerza de gracia, no en la historia. Porque claro, nosotros no nos situamos ante aquel espectáculo que dice Lucas en el Gólgota, viendo derramar la sangre de Cristo crucificado. Eso lo vio María Magdalena, la otra María, San Juan, y lo vieron los fariseos y los judíos y romanos que estaban por allí. Pero nosotros, cuando celebramos la Eucaristía y el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración y se eleva la forma, o se eleva el cáliz,
sabemos que estamos ante la cruz del Señor, que estamos en ese Calvario y que nos llega a nosotros la misma gracia, la misma fuerza espiritual que hace 2000 años se derramó en el mundo. Nosotros no somos distintos a los cristianos que celebraban la liturgia en el siglo IV o en el siglo X o en el siglo XIX. Porque los sacramentos, la fuerza de los sacramentos es la misma, es la misma. Y cuando uno se para a pensar, descubre que yo, por ejemplo, el día de Navidad, el día 25 por la mañana, ¿verdad? El 25 de diciembre, fum por la mañana, cuando estoy en misa, estoy escuchando las mismas oraciones que el Papa San León Magno rezaba en el siglo V en la Basílica de Santa María la Mayor en Roma o en Letrán. Las mismas, porque las hizo él. Y yo estoy escuchando esas oraciones. Esta mañana le decía yo a mis feligreses, ¿no?, con esto que ha pasado en Algeciras, que de alguna manera esto no nos pilla lejos. Pero no nos pilla lejos solamente por una cuestión geográfica de kilómetros, sino o porque tengamos musulmanes viviendo con nosotros. No. Esto no nos pilla lejos porque esa comunidad algeciras somos nosotros. O sea, ellos han celebrado la misma misa que nosotros. Y seguramente que ellos han vivido esta mañana las misas del domingo, ¿verdad? Las habrán vivido de una manera muy distinta a nosotros. Unos habrán vivido con miedo, otros feligreses habrán vivido con pasión, otros con la certeza de qué pasará, si estamos bien, tenemos seguridad, otros seguramente con gran alegría espiritual habrán ido a la misa, que han escuchado las bienaventuranzas, ya han escuchado: bienaventurados cuando os persigan y os calumnien y os maten por mi causa. Ellos han escuchado esta mañana esas palabras que nosotros también hemos escuchado. Y a nosotros seguramente nos haya resonado de una manera distinta a ellos, ¿verdad? Y sin embargo, la fuerza espiritual de su misa de esta mañana y nosotros es la misma. Eso es lo que significa actualizar los misterios de Cristo. Que yo casi que puedo tocar con mis manos la presencia real del Señor que camina en medio de su pueblo, que camina en medio de esta parroquia, ¿no? Entonces, esto como primera idea. Vamos al segundo punto. En la liturgia se actualiza la obra redentora de Jesucristo. Desiderio Desideravi, documento del Papa, es una carta breve y de muy fácil lectura, en la que el Papa Francisco muestra la relación entre la historia de la salvación y el misterio de la liturgia. Esto es fundamental. De hecho, podemos decir que en la liturgia, lo que ya os he explicado ahora mismo, ¿no?, se sigue celebrando y actualizando la obra redentora de Jesucristo, que ya se inició en la creación, que se volvió a reiniciar después del pecado de Adán y de Eva, cuando se prometió al Salvador, y que con la encarnación y la redención del Señor se lleva a cumplimiento definitivamente. Es decir, nosotros, por medio de la liturgia, de la celebración litúrgica, estamos en la misma historia, somos coprotagonistas de la misma historia que comenzó con Adán y Eva. Que comenzó cuando el Señor dijo: hágase la luz, y la luz fue hecha. Cuando tú lees el Génesis, capítulo 1 del Génesis, o capítulo 2, que es los relatos de la creación, del mundo y del hombre y de la mujer, ahí comienza tu historia. Ahí comienza tu historia. Por eso, cuando uno ve las genealogías en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como luego las dos de Cristo, tanto la de Lucas, que es ascendente, como la de Mateo, que es descendente, siempre se remontan a Adán. Siempre se remontan a Adán. Y por eso nosotros decimos que Adán y Eva son nuestros primeros padres. No en un sentido generacional o físico, porque ya sabemos, ¿no?, que Adán y Eva son personalidades corporativas, representan a toda la humanidad en su conjunto.
Pero por esta historia de salvación, nosotros estamos entroncados en la familia de Adán y Eva, y en ese sentido son nuestros primeros padres. Por eso su pecado, el pecado original, nos afecta a nosotros y se nos transmite por generación, no por imitación, sino por generación, y de ahí la necesidad de bautizarse, para que se nos borre el pecado original. Así, la liturgia no van a ser solamente los ritos y ceremonias de la Iglesia, esos son solo su parte externa, y deben ser bonitos y muy cuidados, ¿no? Dios ha querido salvar al hombre, al que ha creado, y que por el pecado se ha alejado de él. Y para ello ha revelado el amor que nos tiene, interviniendo en la historia y convirtiendo nuestra propia historia en historia de salvación. Cuando yo celebro la Eucaristía esta mañana, domingo, yo me he sumergido en la historia de la salvación. Por eso ya no me resulta lejano el paso del Mar Rojo de Moisés y de los israelitas. O no me resulta lejano y ajeno el exilio de Babilonia. O sea, yo soy de la familia de Jeremías, de Isaías. Mis patriarcas son Abraham, Isaac, Jacob, José. Yo soy de las 12 tribus de Jacob, de los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque por medio de la celebración litúrgica estoy sumergido en esa historia de salvación. Y de ahí radica también el culto a los santos. O sea, ¿yo por qué puedo rezar a San Antonio de Padua, por ejemplo, 13 de junio, ¿no? San Antonio de Padua, que vivió en el siglo XIII. ¿Por qué lo puedo rezar? Porque soy de su familia. Porque él está metido en la misma dinámica de salvación en la que estoy yo, siglos después. A veces, como tenemos esa idea, ¿no?, de que los santos son algo lejano en el pasado, parece que estamos un poco desvinculados. No es que esos santos son tan contemporáneos como puede ser, por ejemplo, un San Juan Pablo II, al que todos hemos conocido. O una Santa Teresa de Calcuta, a la que hemos conocido, ¿verdad? O, por ejemplo, santos que han muerto hace muy poco, como este que han beatificado hace poco, el niño este de Italia, Carlos Acutis, ¿no? Incluso hay santos, por ejemplo, que su madre, sus padres han ido a la canonización, a la beatificación del hijo. O nosotros tenemos a los santos Francisco y Jacinta Martos. Y hemos conocido hasta hace poco que murió, ¿verdad?, a su prima, a Sor Lucía. Es decir, veis que la liturgia nos introduce en esa historia de la salvación y nos hace tomar familiaridad con el misterio. Familiaridad, que no es irreverencia, ojo, familiaridad con el misterio divino, con el misterio que ha fructificado en la vida de los santos. La salvación en Cristo, tercer puntito de ese párrafo 2, la salvación en Cristo es actualizada en la Iglesia, especialmente por medio de la liturgia, en la que Él está presente sacramentalmente por medio de signos, y ahí es donde nosotros lo descubrimos. Y una liturgia que no tuviera signos no sería una buena liturgia, sería una mera exposición oral de cosas. Daos cuenta que detrás de cada uno de los signos y símbolos o elementos que usamos en la liturgia hay una guerra detrás, hay concilios. Pues no sé si alguna vez habéis escuchado hablar de los acuarinos. Los acuarinos fue una herejía fuerte que hubo en la Iglesia porque decía que no había que usar vino para decir la misa, solo agua. Y sin embargo, la respuesta de la Iglesia fue vino y agua. Por eso os he dicho antes que cuando se hace el ofertorio se debería llevar pan, vino y agua. Y a veces me entra con mala leche cuando escucho más que te ofrecemos el pan, te ofrecemos el vino y el agua. Porque el agua se mezcla con el vino. El vino representa la divinidad del Señor, el agua representa su humanidad.
El vino representa a Cristo mismo, el agua representa a nosotros que nos unimos en ese mismo sacrificio, en esa misma transformación que va a sufrir el vino y el agua mezclada en sangre del Señor, ¿no? Y por concomitancia en su cuerpo. Por tanto, eso hay que cuidarlo. El cirio pascual es otro signo que nos habla de Cristo. Y a veces hay sacerdotes y por ende laicos que no lo saben y que piensan que lo único importante del cirio es el fuego. No, y por eso a veces hay cirios de plástico en las iglesias, que eso es una cosa horrible. Yo hago una llamada desde aquí a todo el mundo. Si veis un cirio de plástico en vuestra iglesia, por favor, quemadlo. Apoyaos, que se caiga, que se rompa. No es un pecado, ¿eh? Al contrario, tiene indulgencia plenaria quien lo haga. O sea, una cruzada contra los cirios de plástico en las iglesias. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque es verdad, puedo decir yo, bueno, es que el fuego, en la vigilia pascual se bendice el fuego. Sí, se bendice el fuego. Lo hacemos en la calle, ¿verdad? Por la lumbre, esas cosas. Pero se consagra el cirio. Y todo el cirio de cera representa a Cristo. Y si no me creéis a mí, id al texto del pregón pascual, cuando dice, en esta noche, es que recitarme me cuesta decirlo, yo como siempre lo canto, en esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza que la Iglesia te ofrece por medio de este cirio. Eso dice. Hecho con cera de abejas, porque la abeja tiene que ser virgen. Pero esto ya habría que... Sería para otro tema el día que hablemos, si queréis, de mistagogía y de símbolos. Porque representan a la Virgen María. Las abejas representan a la Virgen María. Entonces, los signos, los símbolos, hablan del misterio y hay que cuidarlos mucho, igual que el agua en el bautismo. ¿Por qué usamos agua en el bautismo? ¿Alguien sabe por qué usamos agua para bautizar? Porque yo, que he leído la Biblia en latín, en español y en griego, el Nuevo Testamento, no encuentro que Jesús bautizara con agua, ni que Jesús dijera, coged agua y bautizad. No sé si vosotros conocéis un códice que lo diga. Pero el agua limpia. Y da esplendor, como la Real Academia Española de la Lengua. Anda. Y mata. El agua también mata, ¿no? Bueno, si te ahogas. Claro. En Noé, ¿qué pasó con el agua? Porque los 8 que se salvaron del arca, bueno, está, pero los que no se metieron en el arca, ¿qué los pasó? Claro. ¿Y en el Mar Rojo qué pasó? O sea, el agua es vida y el agua es muerte. Pero esa no es la razón por la que usemos agua. O sea, el agua sí tiene unas propiedades parejas que van con ese símbolo. Pero ¿por qué usamos agua? También, en el Jordán también. Sí, pero el bautismo de Juan no tiene nada que ver con el nuestro. Pues no sé. Pues usamos agua. Y ahora diréis vosotros, uy, qué absurdo lo que acaba de decir, pero es la razón. Usamos agua porque la carne humana de Cristo tocó el agua. La carne humana de Cristo, el cuerpo humano de Cristo, se metió en el agua del Jordán y quedaron santificadas las aguas. Hay una versión, un códice del Evangelio de San Mateo que dice, cuando Cristo está contando el bautismo, ¿no? Dice, al entrar Cristo en el agua, salió una corriente de fuerza de Él que santificó las aguas de la tierra. Y por tanto nosotros bautizamos con agua porque ese elemento lo tocó Cristo, lo tocó la humanidad santísima de Cristo. Y eso es por lo que nosotros bautizamos con agua, porque los evangelios no dicen. Claro, ¿por qué pongo este ejemplo así un poco tal? Para que veáis que nosotros no somos protestantes. Y que los católicos tenemos la escritura, pero tenemos la tradición. Y hay cosas que no están en la escritura, pero las conocemos por la tradición apostólica, que es anterior a la escritura. Porque la escritura se hace cuando los apóstoles están muriendo. Final del siglo I, principio del siglo II, se van configurando los libros canónicos del Nuevo Testamento. Los apóstoles ya han muerto. ¿Quién escribe eso? Los que han escuchado. Y muchas cosas que ya se estaban haciendo en la iglesia
se pusieron por escrito. Claro. Dice Jesús, bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso lo dijo Jesús realmente? ¿O ya era tradición entre los primeros cristianos, entre los apóstoles, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Pero como ya estaba ahí, lo pusieron en la boca de Jesús. Y así se fueron configurando las tradiciones litúrgicas. Los signos que leéis en las cartas de San Pablo, Filipenses, Tesalonicenses, Efesios, esos seguramente eran himnos que ya se cantaban en la iglesia y San Pablo fue metiendo. Entonces, cuando yo cojo esos signos, cuando cojo estos elementos, el agua, el pan, el vino, el cirio, la ceniza, el fuego, el incienso, todo eso, esos signos están hablándome de Cristo y están haciendo presente a Jesucristo cada uno a su manera. Real y sacramentalmente, ¿cuál? La Eucaristía. Los otros, moralmente, realmente en un momento dado, no me puedo meter, pues si no estaríamos toda la tarde aquí, en cómo lo hace cada uno, ¿no? Pero los himnos están para esto, los signos, perdón, están para esto, ¿no? La liturgia, por tanto, el último punto, es un encuentro con Cristo y actualización de la historia de la salvación. Encuentro con Cristo y actualización de la historia de la salvación. ¿Cómo van las neuronas? Bien, ¿verdad? No estamos agotados todavía. Venga, tercer punto. Una invitación a redescubrir la liturgia. El Santo Padre invita a la Iglesia a redescubrir ese misterio y esas riquezas insondables del corazón de Cristo, que se despliegan para su pueblo en la celebración de la Santa Misa, en la celebración de la Santa Liturgia. Claro, es que ahí es donde se celebra y se despliega todo. A ver, ¿la liturgia solamente es la celebración de la misa? No. Hay 4 acciones litúrgicas. Esto hay que saberlo. Pues lo voy a contárselo a los niños en catequesis. 4 acciones litúrgicas. Primera, más importante, la Santa Misa. La segunda, los sacramentos. Tercera, la liturgia de las horas. Y la cuarta, los sacramentales. ¿Y qué son los sacramentales? Los sacramentales, por ejemplo, son las exequias, las bendiciones, la profesión religiosa, la consagración, la dedicación de un altar y dedicación de una iglesia, los exorcismos, todo eso son sacramentales, ¿de acuerdo? Son esas acciones. Entonces, está la celebración de la Santa Misa, pero también la liturgia de las horas. No sé si tenéis la costumbre, aparte de que las hermanas sí, obviamente, ¿verdad? Pero algunos sé si alguno tiene más la costumbre de rezar laudes o rezar vísperas, ¿no? A veces con Radio María, pues hay gente que se ha enganchado a estas oraciones. Claro, cuando uno reza laudes o reza vísperas, porque son las 2 horas mayores, son el quicio, ¿verdad? Es cuando empiezas a conocer la salmodia. ¿Cuántos salmos hay en la Biblia? Venga, opción A, 100. Opción B, 153. Opción C, 150. 150 por aquí. 150, 153. 150 dice por aquí. ¿Qué más? Venga. No sé si 150 o 150. Ah, no. Pero están entre esos dos. 150 por aquí. ¿Quién más? A ver. 150 de la hermana. ¿Qué más? Pues lo de la hermana está... Eso ya es opinión. Es que si la hermana lo dice... Efectivamente, hay 150 salmos que se rezan en 4 semanas actualmente. Entonces, hay que conocer los salmos. A lo mejor uno tiene la costumbre de rezar la liturgia de las horas. Leche, pero tenemos la Biblia. O tenemos incluso extractos que hay muy bien preparados de salmos, con comentarios. Hay que leer los salmos, hay que rezar. También, ¿verdad? Llevan en el bolso. Claro. Hay que rezar los salmos, hay que conocer los salmos, porque ahí es donde se despliega toda la riqueza del misterio de Jesucristo. Cuando uno reza laudes o vísperas, conoce pasajes de la Escritura, porque hay otro elemento que se llama las lecturas breves, que son o bien del Antiguo o bien del Nuevo Testamento, sobre todo del Nuevo Testamento de las cartas. Y del Nuevo Testamento suelen ser de 2 profetas, de Isaías, Jeremías y de Éxodo, Deuteronomio. Normalmente. Puede haber excepciones, pero normalmente son de esas.
Y luego, por ejemplo, cuando uno reza laudes o vísperas, hay unas cositas que van entre los salmos que se llaman antífonas. Y cuando en la lectura de las horas, en algunas viene himno Himno. y salmo. ¿Qué diferencia hay entre himno? El himno es una composición humana, no es un salmo. O sea, un salmo es palabra de Dios. Un himno es una composición lírica de un autor. Que Son como versos. son poemas y ya está. Pero no son palabras de Dios. Esa es la diferencia más o menos. Es que a mí algunas veces Suelen ser de San Pablo que algunas recitamos veces, o de... que rezo las horas, algunas veces, no sé. Veo himno y salmo y digo, no sabía qué diferencia Cánticos. había. Claro, pero esos son distintos. Los himnos son de autoría humana. San Ambrosio, o Góngora, o vete tú a saber de quién lo ha hecho. Y los salmos son palabra de Dios junto con los cánticos del Nuevo o del Antiguo Testamento. ¿Vale? Entonces, bueno, os pongo un ejemplo, ¿no?, de cómo se despliega las riquezas del misterio de Cristo en la celebración litúrgica. Pero también el Papa nos llama a no caer en excesos. Esto es importante. Esto es interesante resaltarlo porque el Papa aquí no se casa con nadie. Y es lo que debe hacer. Y advierte de los errores y de los abusos litúrgicos que tanto por un lado como por otro pueden cometerse. En fin, en la liturgia nosotros, nadie, es dueño de nada. El sacerdote tiene que ceñirse a los textos litúrgicos. No puede inventarse plegarias, no puede, como en algunas iglesias, que quitamos la segunda lectura y ponemos un texto de Tagore, o tonterías de estas, ¿no? Porque la liturgia es algo que nos viene dado. Y por tanto no podemos caer en excesos de ningún tipo. Y esto vale para todos, incluso vale para los coros. ¿Cuántas veces un coro va a cantar un gloria, va a cantar un santo y te canta cualquier cosa menos un gloria o un santo? Ah, es que dice la palabra gloria. Anda, leche. Pues como puede decir otras palabras. Pero no es el texto de gloria, que es del siglo VI. No se puede alterar. Textos son inalterables. Y además, fijaos, que el Concilio Vaticano II dijo que a nadie le es lícito quitar, poner o cambiar nada de la Sagrada Liturgia. Esto lo dijo el Concilio Vaticano II. Lo digo porque muchas veces, poniendo al Concilio Vaticano II como autoridad, aquí hemos hecho lo que nos ha dado la gana. Y nadie se molesta en leer el Concilio Vaticano II. Con el Vaticano II hay que leerlo para saber lo que dice. Igual que el concilio no quitó el latín. Y algunos dicen, es que lo quitó el concilio. No, tú lo has quitado tú porque eres un analfabeto. Pero en el concilio no quitó nunca nada. Hay que leer concilio. E incluso, fijaos, esto no viene de ahora. Ya en el Concilio de Trento, 1570, en el Decreto General de los Sacramentos, en el Canon 13, ya se habla y se castiga con anatema, es decir, con excomunión, a los que cambiasen cualquier rito o palabra de la liturgia. O sea, si en el Concilio de Trento hacían eso, pues que Trento, que eran los misales fijos y encima en latín, o sea, ya habría que tal, ¿no? Bueno, pues eso está ahí. Entonces el Papa, como esto lo conoce, dice que no se caigan en ningún tipo de exceso, ¿no? Por tanto, esto vais a ver cómo ya los últimos puntos tienen su lógica. Y es que cuando no se tiene una formación litúrgica adecuada, es muy normal caer en las creatividades y en los abusos litúrgicos que muchas celebrantes caen. Y de ahí que el Papa termine su carta apostólica haciendo una reflexión sobre el ministerio de la presidencia de la liturgia, por ejemplo, ¿no? Pero excesos no solamente hay por los que se inventan cosas, sino también por los que añaden. Claro. Vas a una iglesia y es la celebración de San Caralampio, que es muy devoto vuestro párroco de Caralampio. Claro, te encuentras el altar de la iglesia con 2 velas y el altar de Caralampio con no sé cuántos doseles, tropecientos candelabros. Vamos a ver, ¿qué es más importante, el altar de la Eucaristía o el altar devocional de Caralampio? O poner un altar delante del altar mayor. Es decir, hay cosas que por uno y por otro son abusos y hay que tener una formación litúrgica. El altar donde se hace la Eucaristía es el altar. Y sé que tiene que tener sus 6 candelabros, 7 si viene el obispo, sus unos manteles, todo limpio y tal. Ahora que tú no es que la fiesta, yo qué sé, de Jesús amarrado a la columna. Y la cofradía hace, esto lo digo aquí porque aquí es tierra de ellos, todos los que somos del sur, yo también me incluyo,
pues somos muchos de estas cosas, ¿no? Y viene la cofradía a hacer Jesús amarrar la columna. Bueno, Jesús amarrar la columna podrá tener sus candelabros y sus flores y sus cosas, y cuanto más bonito, mejor. Pero no puede ni ocultar ni desmerecer al altar mayor donde se celebra la misa. Sí. Estoy completamente Claro, de acuerdo, sí. porque eso es una lucha. Ya, sí, sé por dónde vamos. Pero esto son abusos que una buena formación litúrgica tiene que darnos. Ojo, yo no estoy diciendo que los altares devocionales a los santos haya que hacerlos feos y decrépitos. No estoy diciendo eso, ¿eh? No estoy diciendo eso. Yo soy el primero que me encanta todos los tapices y yo pues cosas un andaluz. Y venga aquí todo lo que haya que poner. Pero hay que ser sensatos. Hay que ser sensatos, ¿cómo? Con una buena formación litúrgica. Para aquello, pues mira, ahí tenéis como 6 puntos, 6 claves de una buena formación litúrgica. Primero, la palabra proclamada. Aprender a dejar momentos de silencio después de cada lectura y después de la homilía. No hay que correr. El que tenga prisa que no venga a misa. Pero no se puede correr, ¿eh? Hay que dejar un silencio que repose la lectura, que haga eco lo que se nos ha dicho, ¿no? Segundo, en la plegaria eucarística, prestar atención al prefacio de la misa. Ojo, donde se hace muchas veces un resumen de la historia de la salvación. Leer los prefacios del misal. Así que hay que tenerlo también, También debemos fijarnos en las palabras de la aclamación al memorial que nos recuerdan que la Eucaristía es memorial de la muerte y resurrección de Jesucristo. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Y esto, por favor, sacerdotes, lo dice claramente el misal, es una aclamación, lo digo mirando a la cámara, solo del pueblo, no debe decirle al sacerdote. Igual que a los curas nos sienta mal cuando la gente dice por Cristo con él y en él, que no debe decirlo a la gente, no podemos cura decir anunciamos tu muerte. En todas razones, porque si acabas de decir esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, porque tú eres Jesucristo, no puedes decir anunciamos tu muerte, tu resurrección. Eso le pertenece al pueblo de Dios que aclama, ¿no? Y también, si me escucha algún responsable, esa aclamación hay que cambiarla. Está mal hecha. Claro, porque en latín dice donec venias domine, que significa hasta que vuelvas, hasta que vengas, Señor. Claro, ¿cómo dices en el memorial? Dice, ven Señor Jesús. Se acaba de venir. Se está ahí en el altar, ¿no le ves? Que está ahí en las especies sacramentales. Entonces, ¿para qué dice, ven Señor Jesús? No, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección hasta que vuelvas. ¿Por qué? Pues no porque yo sea un caprichoso de las traducciones latinas, porque es lo que dice San Pablo. Cada vez que comemos el pan y vemos el cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Es que la misa se hay que celebrarla hasta que Él vuelva. El día que vuelva ya no hay que ir más a misa. Qué bien, ¿no? Ya no hay que ir más a misa cuando vuela. Entonces, ya está. Tercero, la asamblea convocada. Subrayar la realización y el significado de los ritos iniciales. Los ritos iniciales no son ritos de adorno, son ritos que tienen como fin el constituir a la comunidad cristiana, sentirnos llamados por Dios en una comunidad cristiana. Juntos cantamos el canto de entrada y hacemos una unión de corazones, una unión de espíritu, una unión de voces, una unión cuasi física incluso. Juntos invocamos a la Trinidad, juntos pedimos perdón en acto penitencial y aclamamos a Cristo como Kyrios, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Que eso está traducido en español, no debería decirse nunca en español. ¿Por qué? Porque esas son las expresiones que la liturgia nunca tradujo del griego. O sea, antes del latín celebrábamos en griego. Y hubo palabras que se quedaron siempre. Por ejemplo, Kyrie. Te vas a la iglesia siria y aunque rezan la misa en arameo, mantienen la palabra Kyrie. La palabra agios, que cantamos el Viernes Santos. Agios, oceo, santo Dios. La palabra Hosanna que decís en el santo, ¿no? Hosanna es hebreo. Entonces hay que recuperar ese Kyrie eleison, porque por la palabra Kyrie murieron los cristianos antiguos.
O sea, los murieron porque se negaban a decir que el emperador era Quirios, Señor, porque Quirios es una palabra que solamente se daba a Dios. Quirios es en lo que en hebreo los judíos dicen Adonai. Adonai. Ellos nunca dicen el nombre de Yahvé, como decimos nosotros, ¿no? Y de hecho, si habéis dado cuenta, en la escritura, en la lección de la Biblia, en la liturgia, perdón, nunca leéis la palabra Yahvé. Nunca. Siempre leéis, y el Señor dijo, oráculo del Señor. Claro, en hebreo está puesto Yahvé, pero no se dice Yahvé. Siempre se dice Adonai, Señor, Quirios. Entonces, esto es una forma de expresarlo, ¿no? El Quirios de la gloria, que es Jesucristo. Cuarto, los signos y símbolos. Es de vital importancia el cuidado y el esmero en la realización de los gestos litúrgicos, para que expresen lo que realmente encierran, la expresión del agua bendita, la incensación. Por ejemplo, en los entierros. En los entierros. ¿Daos cuenta qué signos litúrgicos hay en los entierros? El cirio pascual. El cirio pascual, y al final, ¿qué hay? Agua y, no sé si a lo mejor meto la pata, don Ismael, pero se debería echar incienso en el cadáver. Si hay 3 ritos, hay 3 gestos simbólicos que la liturgia determina y cada uno expresa la Pascua del Señor que se cumple en nuestro hermano difunto. Cuando tengáis un entierro, que aquí es raro que no lo tengáis uno mañana ya, fijaos en lo que se dice cuando se enciende el cirio, ¿no? Junto al cuerpo sin vida de nuestro hermano fulanito, encendemos, oh Cristo Jesús, esta llama, símbolo de tu cuerpo glorioso y resucitado. Primero. Segundo, que el resplandor de esta luz ilumine nuestras tinieblas y alumbre nuestro camino de esperanza. Disipe las tinieblas, alumbre las tinieblas, ilumine el camino de esperanza. Tu palabra, Señor, es luz para mis pasos, lámpara en mi camino. Es un salmo. Hasta que lleguemos a ti, oh claridad eterna, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Fijaos el cirio, todo el significado que tiene ahí. Pero luego cogéis el agua. Y el agua nos pone la misma ritual. No se debe echar desde un lado, de una punta, no. Hay que rodear el cadáver. Hay que ir despacio. Mientras la asamblea canta un himno, acuérdate de Jesucristo, o tú nos dijiste que la muerte, o el que sea, ¿no? Ir despacio, ir despacio, viendo cómo se derrama el agua. Porque ese agua que se derrama y que va cayendo gota a gota sobre la caja, sobre el féretro, son a veces las lágrimas de la mujer que pierde al marido, del marido que pierde a la mujer, de la madre que pierde un hijo, o del hijo que pierde una madre. Y a veces se funden, las lágrimas del doliente con las lágrimas del agua bendita. Eso es la riqueza de nuestros signos. Y es Jesucristo que está dando solaz, refrigerio, descanso a ese difunto que estará purgando, que estará purificándose. Y le ayudamos con nuestros sufragios, con nuestros signos. Hay una costumbre que se hacía mucho en España, y no sé aquí en los tanatorios o en los velatorios, pero no se hacía, ¿no? De dejar siempre un botecito de agua bendita y cuando una persona iba a rezar al difunto, coger el agua bendita y echarle un poquito en el difunto, ¿no? Pero siempre lo ha habido, incluso. ¿Cómo se enterraban, por ejemplo, los griegos o los romanos? Con una moneda aquí, en la lengua. ¿Para qué? Para pagar a Caronte, que tenía que cruzar la laguna Estigia hasta llegar al Tártaro, al Hades, ¿no? Bueno, pues todos esos signos que están en todas las culturas, que lo hemos también heredado nosotros, nos hablan precisamente de esa presencia de Cristo. Las oraciones de la liturgia siempre están en plural. Te alabamos, te bendecimos, te rogamos, óyenos. Porque es la Iglesia la que ora, no soy yo solito. Por eso nadie puede decir, no, yo no voy a misa pero rezo en mi casa. O en tu casa harás otra cosa, pero no haces liturgia. No te unes a la celebración sacramental. No te pueden llegar los frutos porque riega la Iglesia universal, pero personalmente no. No vale eso.
Y eso es una mentalidad protestante que tenemos también que saber combatir con la gente, desarraigándola. El culto se expresa en la liturgia se presenta en la comunidad, es un culto comunitario. Y no podemos dejar que sea solo el sacerdote quien pronuncie las palabras de una oración. Hay que unirse desde el silencio y desde la aclamación a esa plegaria. O sea, que no puede ser que el sacerdote, después de hacer el canon de la misa, diga por Cristo con él y en él, y se escuche una breve barrunto en la iglesia que diga amén. No. El cristiano ahí tiene que prorrumpir un fuerte amén. Decía San Jerónimo que cuando los cristianos cantaban el amén, hacían retumbar los templos de los paganos, se estremecían las paredes de los templos, las bóvedas. Hay que aprender a cantar el amén. Ese amén hay que cuidarle mucho. Los que estáis en coros, cuidad mucho el amén, buscad buenos amenes. Amenes triples, fáciles, amenes que os llenen el alma, que los hay muy sencillos, ¿no? Es esto, el canto, no es un elemento decorativo, ojo, en la celebración, sino realmente parte de ella, teniendo especial importancia las partes en que canta la asamblea como signo de comunión y de unidad. Se cuenta del patriarca de Venecia, luego fue San Pío X, que cuando le ordenan obispo, no de Venecia, sino del Benevento, del Véneto, una diócesis antes, no me acuerdo cuál era, ¿no? Le dice, Excelencia, viene el maestro de la capilla, dice, ¿qué cantamos en misa? Y dice él, no van a cantar en misa, van a cantar la misa. Ahora es que en misa no se canta, la misa se canta, la misa se canta. De hecho, hoy estamos acostumbrados a rezar la misa, ¿verdad? A leerla. Pero eso es algo que es ajeno al mismo sentido litúrgico. El culto litúrgico está hecho para ser cantado. Las mismas oraciones están hechas en su cadencia, sobre todo en latín, mejor que la traducción española, para ser cantadas, para ser semitonadas. Los Kyrie, los Glorias, el Santo, el Cordero de Dios, tiene que ser cantado. Porque eso es lo propio. No se puede, no, como toca Gloria, vamos a cantar no sé cómo alabarte, ni gloria a Dios, gloria a Dios. No, que como dice Gloria, no. Hay un texto que tienes que cantar. Tienes que cantar la misa. El sacerdote tiene que cantar la oración, tiene que cantar el prefacio, tiene que cantar la doxología. El Cordero de Dios, lo mismo. El Cordero de Dios es una oración preciosa que nos viene de Siria, del siglo IX, con los papas sirios, los sergios, que son los que trajeron la costumbre de enterrar al papa de rojo. Por eso el papa es el único que se entierra de rojo. Además nos enterramos todos de negro o de morado. Pero el papa se entierra de rojo porque es una costumbre que trajeron los tres papas, los tres sergios, que eran papas que vinieron de Siria. Entonces esas cosas que están ahí y que hay que ir conociéndolas poquito a poco, pues nos pueden ayudar mucho a mejorar nuestra celebración, nuestra calidad celebrativa, ¿no? Y sobre todo los que estáis en coros, sean coros parroquiales o los otros coros que cantáis, pues eso cuidarlo mucho, ¿no? Hay que cantar, bueno, este texto, ¿se puede cantar o no? Esta pieza, ¿se puede, no se puede, conviene? Porque habrá cosas, por ejemplo, que para un concierto de música sacra estén bien, porque son piezas artísticas de indiscutible calidad, pero para la misa no. Para la misa no, porque en la misa hay otras cosas, ¿eh? Y esto hay que ser muy fino, porque la calidad de un coro reside en esto. Sí, la misa de la coronación de Mozart la canta cualquiera, cualquier coro que más o menos tenga un punto de la canta. Ahora, saber cantar eso en la misa, ahí donde está la calidad. Ahí está la calidad. ¿Eh? Es como cualquiera puede decir una misa, claro, cualquiera que sea un poquito actor, se aprende el guión, que son las letras rojas del misal, sabe cuándo tiene que abrir los brazos, cuándo tiene que juntarlos, pero eso va a ser eficaz, no. Porque la eficacia no está en saber decir la misa, sino en el poder sacerdotal que tiene el sacerdote. ¿Comprendéis? Claro, pues en la misa, en el canto, ocurre igual, ¿no? Porque forma parte de la celebración, no se puede prescindir una cosa de la otra. Yo recuerdo cuando preparamos la ordenación de Miguel Ángel, yo me fui a ver a Macarena y a Tomás, a ver los cantos, para que hubiera calidad artística, por supuesto, eso es ineludible, pero que también
hubiera una calidad celebrativa, que se supiera lo que se tenía que cantar en la misa, ¿no? Venga, cuarto punto. Vamos llegando ya a la recta final. El Papa nos invita a redescubrir la belleza de la liturgia. Al hablar de belleza en la liturgia nos referimos sobre todo a la belleza del misterio que se celebra. El misterio pascual, el misterio de amor de Dios. Es precisamente ahí donde radica la belleza original, en que en la liturgia se nos ofrece la verdad del amor de Dios. Ese es el misterio de toda la liturgia. Por eso una liturgia es bellísima. Si se utiliza una ornamentación barroca recargada y maravillosa, en esta iglesia con catedral de Santa María de Guareña, como si se celebra la liturgia en la más humilde y pequeña de las capillas del mundo. La belleza no la da el sitio, que contribuye, por supuesto que sí, la da el misterio que se celebra ahí. Esto es lo primero que tiene que quedarnos claro a todos. El misterio que se esconde en el altar, la presencia de Cristo. Esta belleza interna del misterio celebrado se expresa en su aspecto externo. Claro, nadie puede decir, bueno, es que como le pones el misterio de Cristo, pues vamos a quitar todas las cosas. No, no quites nada. Utiliza una buena casulla, la mejor que tengas. ¿Y por qué? Pues porque no eres tú, porque es Jesucristo el que está ahí. Utiliza un buen cáliz. No, utilizamos un cáliz de barro, no, utiliza el cáliz de plata que tienes en la parroquia. Porque es Cristo el que está ahí. Hay que darle lo mejor a Jesucristo. Esto lo podéis ver. Yo os invito a que leáis las cartas que le escribe San Francisco de Asís a sus frailes. Cuando San Francisco de Asís les habla de la pobreza, dice, sí, pero en la capilla el cáliz de oro. Eso dice San Francisco de Asís. Y mayor pobre en la historia de la Iglesia que San Francisco de Asís, nadie. Cogeros la historia, leeros la biografía del santo cura de Ars. Un hombre pobre de solemnidad, que comía patatas mozas. Y sin embargo, con las poquillas perras que recaudaba, se iba a Burdeos a comprar las mejores telas para hacer los mejores altares y los mejores manteles para la iglesia. Y las mejores ropas para la iglesia, los mejores cálices para la iglesia. Entonces, no hay que oponer una cosa con la otra, ¿de acuerdo? Porque todo tiene que ir hacia ese misterio. Y además siempre ocurre que aquel que da, voy a poner un ejemplo, el que se rasca el bolsillo para ayudar al culto de la iglesia, es el que se rasca el bolsillo para dar de comer a los pobres. Siempre. Porque el cristiano tiene que tener esa conciencia clara. Si no, nos volvemos maniqueos. ¿Sabéis lo que es un maniqueo? Maniqueo es el que o bueno o malo, o conmigo o contra mí, o los pobres o la liturgia, o vestir de cura o vestir como un paisano. Si eres bueno a esto, no, eso no. Y esos son también peligros que en la Desiderio de Sederavi, cuando el Papa habla del pelagianismo, del gnosticismo ahí, en esa carta, pues va apuntando a todo esto. No podemos tener esa dualidad en nosotros, ¿no? En este sentido, el aparato externo estará condicionado por el lucimiento del misterio y no debe apagarlo ni ocultarlo. Y por eso las celebraciones tienen que estar siempre preparadas. Preparadas, no se puede improvisar. ¿Qué me pongo hoy? ¿Qué leo hoy? ¿Qué canto hoy? No. O sea, el domingo que viene ya hay que estar preparando la celebración, ¿no? La preparación de una celebración nace primero de una buena formación litúrgica, especialmente en lo que se refiere al lenguaje simbólico de la liturgia. Uno de los empeños del Concilio Vaticano II fue el fomento de la participación activa de los fieles. Y por ello la formación litúrgica debe ir encaminada a estos apartados. Primero, sentido teológico de la liturgia. ¿Qué significa eso? Lo que os he dicho desde el principio. En la liturgia se celebra el misterio de Cristo, se actualizan los misterios de Cristo, está presente Cristo, el protagonista es Cristo. Eso es el fundamento teológico de toda la liturgia. Segundo, el desarrollo de la celebración, claro. Vamos a suponer que hay que preparar, no sé, la fiesta de la Virgen del Carmen, que sé que aquí ya tenéis mucha devoción, porque aquí he venido yo muchos años al Carmen.
Bueno, pues quien corresponda, el equipo de liturgia o la cofradía que organice, ¿no? Pues hay que coger el guión celebrativo. ¿Qué lecturas hay? ¿Qué municiones? ¿Cómo se llama? ¿Qué oraciones se hacen? Oye, es que hay que imponer medallas a los cofrades nuevos y el escapulario y tal y cual. Bueno, ¿esto cuándo conviene hacerlo? ¿Se hace después de la homilía? ¿Se hace al final? ¿Qué munición hacemos? ¿Qué texto hay? ¿No? Y todo se hace en grupo, pero no solamente saber que existen, sino leerlo. Por eso el tercer punto dice la capacidad de entender los textos y el lenguaje simbólico, ¿no? Sigo un poco con el ejemplo. Oye, ¿cuál es el texto que usamos para la imposición del escapulario? Bueno, pues la fórmula que hay, que es la antigua, ¿no? Vamos a leerla. ¿Qué dice esta fórmula? Porque puede pasar, y pasa, ¿no? Que vos dices, uy, ¿cuántas veces hemos hecho esto y nunca nos hemos enterado de lo que se dice? O nunca nos hemos percatado de esta oración, ¿no? Y a veces las oraciones dan un programa de vida moral, espiritual, muy bueno. Entonces, eso es lo que se refiere al tercer punto. Entender los textos y el lenguaje simbólico. Oye, ¿cuál es la oración colecta de la Virgen del Carmen? O el prefacio de la Virgen del Carmen. ¿Qué dice? Eso hay que cogerlo, ¿no? Próximo domingo, domingo quinto de tiempo ordinario. Venga, el equipo de liturgia. Vamos a ver, antes de poner los cantos, ¿cuáles son las lecturas? Las lecturas están un poco así que no sabemos la oración colecta. ¿Qué peticiones? Cogemos el guión litúrgico, el programa litúrgico, lo leemos y hacemos oración con la oración colecta. Don Ismael, ¿qué prefacio va a usar el próximo domingo? Pues mira, voy a usar el quinto de dominical, que habla de las maravillas de la creación. Ah, pues muy bonito. A ver qué dice. Esto. Oye, pues qué belleza de prefacio, hay que estar atentos, vamos a rescatar alguna idea para las peticiones, para la monición. Conocemos un canto que tenemos que habla precisamente de esto que dice el prefacio. Utilízalo en la comunión, en el ofertorio, al final. Para eso hay que leer los textos. Y así será necesario un programa anual de formación. Y también cómo se tiene que distribuir. Que eso ya cada grupo con su responsable tiene que saber hacerlo, ¿no? Entonces, yo os recomiendo, por ejemplo, que en este sentido podéis leer El arte de celebrar la Eucaristía, que es un libro que se ha publicado ahora de Arocena, que te lo regalé. Podéis leer Gestos y símbolos de José Aldazábal, que creo que está reeditado, que es un libro que os va a encantar. Gestos y símbolos de José Aldazábal. Y el primero es El arte de celebrar la Eucaristía de Félix María Arocena. Hay otros libros pero son difíciles de encontrar y están hechos en fotocopia. Ahora este mes ha salido otro de esos de CPL. Sí, el de los signos litúrgicos, el de Guardini. Los signos litúrgicos de Guardini también, sí. Podéis, otra cosa, yo os invitaría, por ejemplo, ¿queréis una formación litúrgica, algo serio de leer? La Ordenación General del Misal Romano, que es una separata. Hay una edición muy buena en CPL, comentada, de la Ordenación General del Misal Romano y la Ordenación General de la Liturgia de las Horas, muy buena. Hay otra también que han hecho ahora de todos los sacramentos, de todos los rituales. Y entonces eso es el documento oficial que rige, digamos, como la ley que rige la celebración litúrgica, ¿vale? ¿Este último? Sí, la Ordenación General del Misal Romano. Eso lo podéis leer, es muy bueno también. Os va a dar muchas claves y muchas formas de saber, ¿no?, cómo se hacen las cosas y por qué se hacen las cosas. Bueno, estos son como algunas cosas que yo brindo, ¿no? También, perdonad la autocita y que yo me haga publicidad en mi canal de YouTube, pues aparte de mis homilías, que son siempre maravillosas, lógicamente, pues hay vídeos dedicados a todos los sacramentos y a muchas cuestiones de símbolos. Creo que en mi canal he tocado todos los símbolos litúrgicos que hay. Me parece que están todos, O sea, en mi canal de YouTube, ahí podéis encontrar también muchas cosas. Tengo pendiente, pero el día que Dios me dé tiempo y salud, de hacer una serie de vídeos sobre la celebración de la misa, parte por parte, texto por texto, pero le tenéis que pedir a Dios que me dé salud y que me dé tiempo. Yo no me quiero morir. O sea, yo quiero vivir por unos 120 años para todas las cosas que tengo pensado hacer en la vida.
Entonces pedir al Señor que me dé todo ese De forma sencilla, aunque ya hayan sido publicados, últimamente no, también en la hoja diocesana Sí. tiene los artículos en los que va explicando los signos, las fiestas litúrgicas, e incluso los pasados están en internet. Sí. Eso tiene también. En mi canal de Telegram también hay. Y bueno, hay mucha materia. Y bueno, si alguna cosa necesitáis, Ismael, sin ningún problema, se lo decía Ismael me lo puede pedir a mí, que yo encantado lo mando. Pues hoy le vamos a pedir a don Ismael que le pida a usted que vuelva otro día. Y Vale, pues luego ya eso lo pedí a don Ismael y que don Ismael me lo diga a mí. De momento tiene contratado el retiro de Cuaresma. Sí, es verdad. Para eso ya, bueno. Luego ya iremos viendo más contratos. Traeremos más cosas, sí. Bueno, ya el último punto, ya para no cansaros más. Quinto, y yo creo que este me parece que es el punto más importante, ¿no? La liturgia transforma nuestra vida, porque todo lo que yo os he dicho no vale de nada si no me cambia, si no me transforma a mí. Es importante profundizar mucho en esta carta apostólica del Papa, que nos invita a una sana y buena formación litúrgica para el pueblo de Dios, empezando primero por nosotros, por el ministerio jerárquico, es decir, obispos, presbíteros y diáconos, que sé que me escuchan, obispos, que os queremos mucho, pero hay que formarse mejor. La liturgia atañe a la totalidad del pueblo de Dios que asiste, que participa y que se une a la acción sacerdotal de Jesucristo, a través de los ritos y plegarias que confeccionan todo el culto litúrgico. Todo lo que veis en la misa, las oraciones, los ritos, la mano que se abre, que se cierra, la vela que se enciende, que se apaga, todo nos lleva a Jesucristo. Todo es comunicación del misterio. Pero sin pasarse. No vaya a ser como me pasó una vez a mí en Belvice Monroy, que en verano hice un entierro el miércoles y me fui después del entierro y no me acordé de pagar el cirio pascual, pensando que la gente lo iba a pagar. Cuando llegó el domingo a la misa, me encuentro el cirio consumido totalmente, toda la cera tirada por el suelo, y le digo a las que estaban, digo, ¿y cómo no habéis apagado el cirio que se ha derretido? Y dice, ay, como usted las cosas las hace siempre por alguna razón y vemos que usted no lo había pagado, dijimos, vamos a dejarlo encendido, no vaya a ser que por algo será, por lo que don Francisco. Si después de la misa se hay que apagar el cirio, se apaga y no pasa absolutamente nada. Menos la noche de la vigilia pascual. Yo esa es la única noche que me gusta tener el cirio encendido, desde la que se acaba la vigilia hasta la misa de Pascua, tener el cirio encendido. Y también es bonito tenerlo encendido la noche del 1 al 2 de noviembre. La noche de difuntos, la Pascua de difuntos. Dejar a los difuntos que se iluminen con la luz de Cristo. Sí. Eso era una costumbre antes. Claro. Mi madre la tenía, Sí, sí. por las noches. Efectivamente. Encendida. Entonces, la liturgia no solamente es importante la formación de la misma, sino también dejarnos formar por la liturgia. Me tiene que formar a mí. Soy yo el que tiene que cambiar. Porque esa es la finalidad misma de la participación litúrgica. No se trata solo de asimilar una serie de ideas, sino realmente dejar que Cristo viva en nosotros. No soy yo, es Cristo el que vive en mí. Por eso comulgo. Porque es Cristo el que tiene que vivir en mí sacramentalmente. Dejarnos transformar por lo que recibimos. Y aquí os he dejado ahí, para que la recéis y la aprendáis casi de memoria, la oración de poscomunión de la misa de San Agustín, que es el 28 de agosto, me parece. Ese día se dice, fijaos, después de haber comulgado, te rogamos, Señor, que nuestra participación en la mesa de tu Hijo nos santifique para que como miembros de su cuerpo nos transformemos en el mismo Cristo a quien recibimos. Esta oración tremenda, Nos transformemos en el mismo Cristo. Esto lo escribió San Agustín. Está inspirado en un texto suyo de las Confesiones, porque San Agustín tiene una teoría que se llama el metabolismo invertido. ¿Qué es el metabolismo? Es cuando nosotros comemos, ¿verdad? Transformamos los alimentos en nosotros. Pero dice San Agustín, cuando comulgamos al revés, nosotros nos transformamos en ese alimento. Pues eso es lo que recoge la oración y es el fin de la liturgia, transformarnos en Jesucristo, dejar que Él vaya cogiendo forma en nosotros.
Dicha transformación se hace normalmente por vía sacramental, a través de los signos, símbolos, gestos y palabras que forman la celebración. Los elementos de la creación se ponen al servicio del plan salvífico de Dios, pero también nosotros somos transformados en la medida en que, como dice San Pablo, presentemos nuestros cuerpos como hostia viva, sacrificio agradable y racional, para ser transformados por el contacto con las cosas santas. Esto es hermoso. Nosotros en liturgia entramos en contacto con las cosas santas. Y eso es lo que tiene que transformarnos a nosotros. Pues hasta aquí la charla, lo que yo quería compartir con vosotros. Y ahora, bueno, pues alguno tiene alguna duda, alguna cuestión, lo puede decir.